por ejemplo, te conozco, soy muy afortunado, te conozco hace muchos años y para mí no solo tu amistad, que es muy valiosa, sino tu guía, ¿no?, a la hora de los consejos en los negocios. Pero antes de haber entrado en el network, ¿cuáles eran tus sueños? Aquello que decías, ok, quiero ser empresaria, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que hay detrás de ese sueño de ser empresaria? ¿Qué había ahí? Quería ser empresaria por una razón muy importante, porque para mí estaba como representando la libertad. ¿Okay? Empresaria para mí estaba el ticket a la libertad. Ticket a la libertad, qué bueno. Este seguro. El ticket para la libertad, para trabajar para mí misma, y segunda razón, para mostrar a mi familia de inmigrantes que podría en otro país llegar a ser empresaria. El ejemplo, ¿verdad? El ejemplo. Mi papá trabajando en una fábrica y sabes, mi papá se la pasó también muy mal porque al fin él trabajaba muy duro. Le daba más trabajo a él y menos a los otros porque él trabajaba muy duro. ¿Qué hacía mi papá? Trabajaba 3 veces o 5 veces más de los otros y porque trabajaba más, le daban más trabajo. Mi papá se sintió usado y se la vivió muy mal por años en la fábrica hasta cuando al fin cumplió sus años ahí después ya. Mi mamá, limpiadora, mi mamá en el restaurante, mi mamá también tenía problemas de salud y aún tenía problemas de salud, nunca se quejó, nunca se operó, nunca hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que ir adelante con su familia. Me refiero, yo no me quiero emocionar ahora, pero si tengo que mirarlos, un valor que me han dado es el trabajo duro. El trabajo duro, y nunca te la creas que sin trabajo vas a estar rico. Me refiero, tienes que hacer un negocio que yo no conozco. Por supuesto, al día de hoy, teniendo la educación financiera, yo sé que tú con el dinero puedes trabajar para ti. Pero para conseguir este dinero, para gente normal como yo, que no estaba rica, de familia no rica, necesitas trabajar, ganar el dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. Pero vengo de una familia humilde. Empecé desde esto. Es fácil ahora que el dinero trabaje para mí. Pero cuando estás al inicio, pobre, el dinero no trabaja para ti, tienes tú que trabajar. Me preguntaste mi sueño. Mi sueño estaba así, empresaria y de inventar algo, un modelo. Un modelo para la sociedad. Yo siempre sabía que voy a llegar a algo donde la gente va a estar feliz, donde puedo aportar valor, porque sí, para mí el dinero es importante, porque no por el dinero, pero qué puedes lograr con el dinero. Bueno. Pero más importante es que la gente me diga, gracias, Andrea. Para mí el reconocimiento, mira, dinero sí, pero más por reconocimiento, ¿no? Bueno, pues yo también te tengo que decir gracias, Andrea. Porque además me ha parecido muy curioso, porque mi mamá también ha sido de fregar, trabajaba en escuelas, también ha ido a restaurantes. Entonces te entiendo perfectamente, ¿no? Ese boleto a la libertad, sí. Ese sueño tan grande. ¿Y cómo conociste esta industria? ¿Cómo fue? ¿La buscaste tú? ¿Te buscó a ti? Mira, yo pienso que nada pasa por casualidad, ¿no? Casualidad. Estaba a mis 18 años, trabajando desde 3 años como camarera yendo a la escuela. Lo que pasó es que un día terminé una relación de jovencitos, por supuesto, pero para mí, mira, yo fui una persona muy conservativa. Para mí, mi primera relación pensé, wow, ahora me voy a casar y todo. ¿Quién sabe, no? Porque al fin, si estás enamorado, no pienses que vas a cambiar. Pero terminé la relación, estaba como medio 8 meses así, sin relación. Tenía relación, trabajo y escuela. No sé cómo lo manejé, ya desde temprano. Y después, en este mes, pues, estaba más libre. Y mi hermano me dijo una noche, pues, mira, Andrea, yo tengo el scooter, no la moto. ¿Qué piensas? Mira, te quiero mostrar lo que estoy haciendo desde algunos meses. Mi hermano aún dice que si esta noche yo no empezaría, él ya quería rendirse en el negocio porque estaba 1 año que no tenía éxito. Estaba solo él y su mejor amigo. Y esta noche, por eso te digo, nada pasa por casualidad. Él no se esperaba nada de mí. Mira, que nada. Me dijo que estás joven, tonta y bella. Qué bueno que haces tu escuela y haces tus estudios, pero ¿sabes qué te puedes esperar de tu hermana menor? Y es un hermano. Pues la primera cosa que pensó, me lleva al meeting y ¿qué va a hacer? Es que la gente me va a invitar
Los otros chicos van a decir que bella tu hermana, puede invitarla a ver algo esta noche. Y mi hermano no quería esto, quería evitar. Pero ¿sabes qué? Nada pasa por casualidad. Me dijo, mira, esta noche quería llevarte a hacerte ver lo que yo hago desde meses. Yo vi una reunión, mucha gente de 300 personas. Yo, wow, impactada, dice, si 300 personas están aquí, no sé qué están haciendo, pero tiene que ser algo bueno, ¿no? Que está funcionando. Empezaste a ver como ese billete, ¿no? De la libertad que hablabas antes, sí, ya empezaste a descubrirlo ahí. Mira, me voy a ver, voy a escuchar. Yo, mi hermano, siempre como ejemplo, lugar en prima fila, no, porque esto nos enseña cuando quieres escuchar o tienes invitado, más cerca esté de la persona que habla, mejor es, ¿no? Para sentir la energía, para estar enfocado. Si tienes personas a rodearte, no es la misma cosa. Y me puso enfrente y yo miré miré toda la reunión, ¿no? Bebí este café y me impactó. ¿Sabes? No empezamos porque entendemos todo. Empecé porque sentí la piel de gallina y vi que puede ser mi posibilidad para el ticket a ser empresario, pero más rápido de los 30, 35, 40 años. Y ahí dice, wow, tengo 18 años, veo gente de 20, 22 años que están ganando muy bien, están diciendo cosas increíbles, no sé cómo lo hicieron. Y después vi un señor que estaba de pensión y dijo, yo trabajé 40 años de mi vida para tener una pensión miserable y ahora aquí en 18 meses estoy ganando 3 veces más que mi pensión. Yo le dije, mira, esta puedo ser yo. Nada pasa por casualidad. Yo ahí me podría decir, ¿qué quieres elegir, Andrea? El señor que es en pensión y empezó y está ganando 3 veces más que su pensión y quieres trabajar 40 años de tu vida y para un salario, ¿o quieres elegir la estrada de los jóvenes de 22 años que han empezado 4 años atrás a los 18, pero han ido a América, diventaron profesionales, aprendieron y aportaron valor, diventaron líderes, ya a los 22 años tienen la libertad financiera? Perdón que te interrumpa, es muy bonito porque tu hermano te estaba prejuzgando. Es decir, mi hermana no era nada, que es la primera ley, ¿no? Vamos a hablar también de esto porque es el primer error que hacemos. Yo aprendí muchísimo de mi propia experiencia. Yo nunca perjudico a la gente cuando invito. Yo le explico el negocio. Ellos tienen que hacer la decisión. Ellos tienen que decir, me va a aportar esto, como yo lo hice esta noche. Y porque mi hermano me perjudicó a mí, nunca voy a hacer este error. Y fíjate, él que se sorprendería diría, bueno, mi hermana además, porque creo que tú entraste al negocio a lo grande, no entraste ahí en pequeñito. Voy a llegar ahí. Cuando yo escuché a la gente decir, es fácil creer ahora que somos 300 personas. Y ahí me impactó. Pero al inicio estábamos en 5 personas, en 10 personas dijeron, y 5 se fueron antes que el meeting se termine, en una sala grande, y los otros 5, 3 empezaron y 2 dijeron que no. Y de los 3 que estábamos, 1 ya no está, después de 4 años. Ahí me dijo, mamá, ¿un líder qué es un líder? Ahora es fácil creer cuando funciona, pero un líder es cuando sabe que aún alguien no lo ve, pero continúa. ¿Y qué pasó? Dijeron, puedes trabajar con quien quieres, donde quieres, cuando quieres. ¡Wow! Puedo tener mi escuela, mi trabajo y también hacer este part-time. Y cuando empecé le dije a mi hermano, mira, yo voy a empezar. Julian Chimbala es mi hermano, me preguntó, pero ¿cómo quieres empezar? Y quiero empezar, ¿quieres empezar con el paquete pequeño? Yo le dije, mira, yo no voy a empezar en pequeño porque entendí que para ser una persona buena, dedicar tiempo, es algo serio, tienes que empezar en grande. Pues ¿con cuál paquete quieres empezar? ¿El medio? No. Andrea, ¿quieres empezar o no quieres empezar? Sí, quiero empezar, pero con el paquete más grande. Y empecé con 1.300 euros, Kini. Wow. Cuando la gente dice no tiene dinero, yo 18 años empecé con 1.300 euros. ¿Por qué? Porque ahorré dinero cuando estaba trabajando. Aún mi hermano no sabía. Yo tenía apartado como 5.000 y 6.000 euros apartado en 3 años de trabajo. Pero como mi mamá siempre me decía, Andrea, ¿tienes que ahorrar dinero? Como Jim Rohn dice, mentalidad pobre. Tienes que ahorrar dinero para tiempos malos. Yo le dije, no, voy a ahorrar dinero para buenas oportunidades. Y cuando la oportunidad llegó, la sentí
Y yo digo siempre, o lo haces o no lo haces, o es blanco o es negro, o estás embarazada o no estás embarazada, hoy sí o hoy no. Y cuando fui full in. Mucha gente intenta y cuando intentas no te va a ir bien. Un empresario no puede ir al banco, hacer un préstamo de 200.000 euros y decir voy a intentar hacer un negocio. No funciona. Tú vas a decir voy a hacer un préstamo de 200.000 euros o 500.000 euros y vas full in. Trabajas desde el lunes al domingo. Puede ser que vas a inventar, no el empresario inmediatamente. Vas a limpiar el restaurante tú al inicio, ¿sabes? Y yo siempre he tratado mi negocio así. Yo en primera persona, yo voy a hacer, no es que inventas el empresario y ya tienes empleados. Fíjate qué curioso lo que has dicho. O sea, 3 años trabajando muy duro para tener ahorrados 6.000. No es una fortuna. Mucha gente se cree que ahorrando van a pasar 20 años y van a poder pagar algo. Y yo también me di cuenta que no era así. Y vivía con mi papá, mi mamá, no tenía gastos, puedes imaginar, ahorré dinero. Y por eso digo, trabajar muchos años para ahorrar dinero, pero la gente no compra casa, no compra coche, sobrevive por años pensando en una pensión. Y esto en esta noche me hizo pensar, el señor que dijo, yo trabajé 40 años de mi vida para una pensión, ahora en 18 meses hago 3 veces más. Y ahí me hizo el clic también.